Ok, entonces estábamos hablando acerca de estos dispositivos que nos permitían recuperar información del entorno, o sea, son este enlace, ¿no? Este traductor de qué es lo que sucede en el entorno con las variables y cómo convertir esas variables analógicas en formato digital, porque en realidad todos los equipos de los dispositivos hoy trabajan con cosas digitales. Eso, como en cualquier otra cosa, va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero a medida que la tecnología ha avanzado y que cada vez en un área más pequeña podemos almacenar más información, ha resultado para nosotros en una ventaja, ya que podemos, mientras, como vieron, mientras más bits yo tenga, por ejemplo, voy a tener una resolución, una salida cada vez como más cercana, ¿no? En, ¿cuál vimos? Acá, allá, bueno, en esta gráfica que hicimos, entonces podíamos ver que para aquí utilicé yo 3 bits y acá utilicé 4 bits. En este caso manejábamos un valor digital o sería una entrada digital de unos y ceros y dependiendo del dato que yo tenga, obtenía a la salida un valor proporcional. Esa proporcionalidad estaba dada por esta K que le llamábamos la resolución o también le llamamos el paso. Cualquiera de los dos términos es adecuado y es correcto. Mientras utilice más bits para poder hallar esta relación, voy a tener un paso cada vez más pequeño. En este caso teníamos con 3 bits, nos salió un paso de 0.71 voltios, que era cuánto avanza a medida que avanza un número, ¿no? Uno de los estados. Con 4 bits tenía 0.3333. Si le hacía con 5, 0.16. Como vemos, se va haciendo cada vez más pequeño. Si se me ocurre utilizar 8 bits, 0.0196, o sea, 20 milivoltios, y entonces voy a tener una resolución cada vez más pequeña. Y eso un poco ha sido la ventaja en el desarrollo tecnológico, que se pueda utilizar más bits. Los dispositivos, hoy en día los dispositivos más básicos trabajan con 8 bits. No, de hecho, trabajan con 10 bits los dispositivos que hacen este tipo de cosas. Entonces, el paso es muy, muy pequeño. Y puede ser que nosotros ni notamos que es una salida que está digitalizada esa información porque los pasos son tan chicos que no se pueden notar. Eh, Además, y bueno, habíamos hablado de esto, otro término que era la resolución porcentual o el porcentaje de resolución, que era el mismo valor de la resolución, pero dividido para el voltaje de salida y eso por el 100%, ¿no? Entonces, la misma historia, mientras más bits tenga, la resolución porcentual va a ser más pequeña y la verdad es que nos interesa siempre que esta resolución o estos pasos sean pequeños para que esta información que yo estoy utilizando sea lo más cercana a la realidad. Ahí sí, ya sé. Justo estoy probando una nueva opción. Ok, entonces como les decía, vamos a hablar acerca de los DAX. Ya hablamos acerca de los DAX y de esta habilidad que tienen para poder transformar información, ¿no? Entonces analizamos los DAX, un DAC, una entrada, la entrada siempre va a ser una entrada digital y la salida va a ser una salida analógica, un voltaje analógico. ¿De qué manera va a ser así? ¿Va a ser o cómo va a funcionar? Eso es lo que vamos a ver acerca del circuito que me va a permitir hacer esto. Entonces, eh, cuando hablamos de entradas digitales, quiere decir, ojo, no, cuando hablo de una entrada digital significa que mi entrada va a estar dada en unos o en ceros lógicos. O sea, 5 voltios, 10 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, si estamos hablando de algo digital, como lo que hemos venido manejando en todo el semestre. Y la salida analógica, pues la salida analógica puede tener valores eh, de voltaje o de corriente, realmente de cualquiera de los dos, pero vamos a trabajar con voltaje y va a tener un valor mínimo y un valor máximo, a lo que eso se denomina rango.
Como cuando decíamos con 10 bits, ¿cuántos números puedo representar? ¿Cuál es el rango de números? Exactamente lo mismo con la salida analógica. Entonces voy a tener un rango. Por ejemplo, puedo sacar una señal de 0 voltios a 5 voltios. Podría también sacar una señal de 0 voltios a 10. Por alguna razón necesito una señal que tenga un rango, no, que no empiece en 0, sino que empiece en 1 voltio y yo le quiero que sea entre 1 y 5 voltios. También podría hacer eso, cualquiera de esas cosas. Pero las entradas digitales siempre deben ser ceros y unos. Eso quiere decir que yo voy a tener un sistema, un DAC, va a estar con sus entradas. Digamos que vamos a manejar de 4 bits para que no sea tan corto. Sí, voy a tener 4 bits. A estos bits, igual como en otros casos, les vamos a llamar A, B, C y D. Por la forma en que hemos hecho siempre las tablas de verdad. A le poníamos el más significativo, B el menos significativo. Y a la salida voy a tener un valor analógico, un voltaje de salida o voltaje en inglés, bueno, sería el out, etc. Para poder transformar esta señal que es digital en un valor analógico, es decir, lograr esta tablita del otro día, ¿dónde está mi tablita? En esta tablita de acá, sí, donde teníamos valores, aquí tenía un valor digital y acá salía un voltaje, voy a necesitar un circuito que haga eso y me voy a ayudar con las ponderaciones. Entonces, miren, aquí ya hicimos este análisis, decíamos para 4 bits y yo voy a utilizar este mismo diseño y a este le vamos a hacer el circuito. Entonces decía yo, el D igual le puse como el menos significativo y el A como el más significativo. Entonces decía que cuando aquí hay un 1, es decir, aquí aparece un 1 lógico, yo quiero ver a la salida un voltaje de 0.33333. Cuando acá tengo solo este es 1 y los otros eran 0, el voltaje era 0.66, 1.33, 2.66. Eso es lo que quiero lograr, transformar estos 5 voltios en una señal analógica. ¿Cómo hago eso? Me voy a ayudar de los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales tenían diferentes funciones. ¿Qué podíamos, a ver si se acuerdan un poco con eso, vieron justo el semestre anterior, ¿para qué utilizaban amplificadores operacionales? Los OPAMs, como les llamamos. ¿Qué podíamos hacer con los amplificadores operacionales? ¿Qué aplicaciones tenía? Sí han haber utilizado OPAMs. O sea, profe, es que creo que esa parte vimos muy rápido y en muy poco tiempo, entonces, por lo menos yo no me acuerdo mucho. Ok, alguien que no se haya quedado dormido en la clase. O sea, profe, más bien como que no hicimos algo, como, por así decirlo, práctico o en Proteus, sino todo era más para... Pero armaron algún circuito en Proteus. Sí, han de haber armado. Muy bien. Sí, solo que ya con amplificadores operacionales, no. O sea, a eso me refiero. No implementaron cosas con los amplificadores. Ah, no, eso no. Ah, ok, ya. Chuta, fritos. No es cierto. Bueno, como su nombre lo dice, y no es que vamos a estudiar todo lo que hacen los amplificadores operacionales ni su funcionamiento a profundidad. Y seguramente esto que les voy a mencionar sí se les mencionó, pero vamos a utilizarlos para la aplicación que nosotros veremos con los DACs. Bueno, como su nombre lo dice, la idea de un amplificador operacional es amplificar una señal.
puedo hacer diferentes cosas con los op-amps. Puedo amplificar señales, puedo sumar señales, restar señales, detectar señales, es decir, así como de hacer comparaciones, es decir, si tengo un voltaje y tengo el otro, cuando este voltaje sea mayor que el primero, me detecta. Y si el voltaje del uno es menor al voltaje del otro, no me detecta. Hacer ese tipo de cosas en general. Entonces, los amplificadores operacionales internamente, al igual que todos los dispositivos que hemos visto este semestre, están compuestos de transistores. Ya que pueden amplificar, significa que dentro van a tener transistores seguramente en configuraciones Darlington. ¿Se acuerdan de la configuración Darlington? ¿Cuál era la ventaja de utilizar una configuración Darlington? La Darlington era cuando tenía dos transistores así puestos. Se amplificaban. Ok, le daba más ganancia, ¿no? Esa es la idea. Porque eso sí han de haber aprendido con los transistores. Si bien es cierto, ahora pensamos en los transistores como interruptores de que están en modo en corte o de saturación, me servían para amplificar señales. Uno hacía un megacálculo, que cuánta corriente necesita la base, que si esta resistencia, que si esta otra, que qué ganancia quiero de la señal de entrada de la señal de salida con respecto a la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ustedes ya diseñaban circuitos en los que se puede amplificar un voltaje, es decir, hacer una señal que sea, ojo, no es solo eso, había un montón de cosas, pero es una señal que es así chiquita y a la salida sacar una misma señal, pero con alguna ganancia. Esa era una de las aplicaciones de los transistores. Una vez que se entiende esto de los transistores, es decir, o sea, me refiero en general al desarrollo tecnológico, se utilizan o se construyen circuitos para que hagan precisamente eso, pero yo ya no me dedico a hacer el circuito, ya no tengo yo que diseñar que aquí hay una resistencia, que si en la base, que si en el colector, que si en el emisor, no, sino que ya se crean estos dispositivos que son los amplificadores operacionales que pueden hacer estas configuraciones de aquí. Y como les decía, dentro de lo que puede hacer un op-amp, entonces están operaciones. De hecho, puedo hacer con los amplificadores operacionales, puedo hacer operaciones con señales eléctricas que cambien en el tiempo. Puedo hacer operaciones como sumar dos señales o más. De hecho, eso es lo que vamos a utilizar, por eso no vamos a adentrarnos demasiado en esto. Puedo sumar señales, la suma, la resta. Puedo derivar una señal también. Puedo integrar una señal también. Esas opciones, digamos que yo catalogaría como las operaciones interesantes que pueden hacer los amplificadores operacionales. Puedo poner varias señales, digamos que pongo 5 voltios más 2 voltios, una señal de 5 voltios, otra de 2 y otra de 1, y a la salida obtener la suma de esos valores. O hacer que se resten esos valores, que se resten dos señales. Eso también es algo que puedo hacer. Puedo derivar una señal. Eso quiere decir que si tengo una señal que por una de estas entradas podría yo poner una señal cuadrática y a la salida voy a sacar una señal lineal, por ejemplo, o podría integrar, que es al revés, poner aquí una señal lineal y a la salida encontrar una señal que sea cuadrática. Todas esas cosas se puede hacer y para cada una de ellas, así como cuando trabajaron con los transistores, voy a utilizar un circuito diferente, es decir, resistencias, capacitores, cosas así puedo conectar alrededor del amplificador operacional, que son las diferentes configuraciones que tiene, y eso me va a permitir a mí hacer cualquiera de estas operaciones de aquí. Que estas de aquí son como que operaciones entre varias señales. También dentro de las operaciones puedo hacer comparaciones. Lo que les mencionaba, comparar dos señales. Entonces digamos que aquí tengo la señal 1, la señal 2, y cuando la señal 1, así, y decir, cuando la señal 1 es mayor que la señal 2, a la salida voy a ver el voltaje positivo, el más VCC. Y cuando la señal 1 sea menor a la señal 2, a la salida voy a ver el menos VCC. Así puedo lograr una señal de comparación. Los amplificadores operacionales pueden estar alimentados con un voltaje positivo y con un voltaje negativo. Dentro de
el código de estos, que no me creo que es del LM741. Es uno de los, o sea, si me quiero comprar uno, tengo que pedirle con ese código. Ese de ahí es un amplificador operacional que utiliza dos fuentes de alimentación. No es como que trabaja entre 0 y VCC, sino que trabaja entre más VCC, es decir, necesito una fuente para este voltaje positivo y otra fuente para este voltaje negativo. Y estos valores de VCC y menos VCC podrían oscilar hasta 15 voltios más o menos. Y con esto es que yo puedo hacer estas operaciones de aquí. También existen otros que, tienen antes de eso, tienen voltajes positivos y negativos para que yo pueda trabajar con señales no solo de voltaje DC, sino señales que cambian en el tiempo. Como una señal senoidal, por ejemplo, que va a tener voltaje positivo y voltaje negativo. No le voy a poder poner el voltaje de red que tiene 110 voltios, pero sí le puedo a esa señal hacer más chiquita y que tal vez sea más 5 voltios, menos 5 voltios, es decir, o más 15 voltios, menos 15 voltios. Y estos dispositivos son totalmente analógicos, no tienen nada de digital, porque están compuestos de transistores, estos de aquí. Otra de las operaciones que podemos hacer y con los amplificadores operacionales, sumar, restar, derivar, integrar, comparar y amplificar, que es como una de las más interesantes. Y amplificar una señal. Esto de amplificar me sirve para hacer justo lo que les acababa de mencionar, esto de aquí, poner una señal muy chiquita y amplificarle a la señal para que no tener un valor tan pequeño. Entonces, todas estas cosas puedo hacer con los amplificadores operacionales. No es motivo de esta materia revisar todo eso porque se supone que para eso está la materia anterior. Y eventualmente, cuando utilizarán los amplificadores operacionales y los verán un poquito más, especialmente para la etapa de amplificación, cuando aprendan acerca de los sensores industriales y una materia que, bueno, no sé qué nombre tiene, pero lo que ven ahí es de instrumentación industrial, que es como se acoplan las señales de los sensores en diferentes sistemas. Ahora, nosotros vamos a trabajar entonces con estos amplificadores operacionales y la única cosa que vamos a hacer es sumar señales. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? De la clase anterior que decíamos tengo 4 bits, entonces voy a decir tengo 4 bits a la entrada y a la salida tengo un rango de voltaje y dije voy a trabajar de 0 a 5 voltios. Eso es lo que quiero lograr. Para eso, cada uno de estos bits tenía una ponderación. Y al final nos dimos cuenta que, por ejemplo, si todos estaban en 1, tenía 1, 1, 1, 1, a la salida quería yo obtener, me daba el voltaje total, que en este caso serían los 5 voltios. Si solo uno estuviera en 1, digamos aquí tengo solo 1 y este 0, 0, 0, a la salida yo tenía 0.33 y así con cada uno de ellos. Entonces mi objetivo es hacer precisamente esa operación. Voy a poner un dato, digamos que tengo el 1, 0, 1, 0, donde el D es el más significativo y el A es el menos significativo. Ahí. Entonces, para saber qué voltaje voy a tener a la salida, entonces el voltaje de salida, decíamos que era igual a esa constante K, que era la... bueno, sí, que era, vamos a ponerles de uno en uno. Entonces sería esa constante K, no, aunque sí, multiplicado por el valor decimal. Realmente. Eso sería. O, como habíamos visto, sería A, ¿no es cierto? Si A es igual a 1 y eso, la ponderación de A, perdón, no, sí está bien, es A por 2 a la 0, ¿no es cierto? Esa es la ponderación de A por la constante K, más B por la ponderación de B
y por la constante K, más C por la ponderación de C y la constante K, y más D por la ponderación de D y la constante K. Eso es lo que habíamos hecho en esta tablita, aquí. Decía, tengo, cuando D vale 1, no, D era el menos significativo, perdón, ya le voy a cambiar, para que quede igual que el otro. Era, ¿cuánto vale en voltaje? Es K por 2 a la 0, si este vale 1, ¿no? Entonces, por eso le puse por D. Si D vale 1, es K por 2.0 y por D. Y así con cada uno de ellos. Entonces, cuando todos valían 1, yo sumaba todos estos valores y esto me daba 5 voltios. Le voy a cambiar eso de la ponderación, está al revés. Este ha sido el más significativo y el otro el menos significativo, para que quede igual. Entonces, bueno, sería D, C, B y A. Ahí sí. Entonces, D vale 0. Entonces, este término aquí se hará, este término se hará 0. Si D vale 0, se hace 0. D solo puede valer 0 o 1, ¿no? Entonces, esto se hace 0. Este de aquí, si vale 1, entonces sería 1 por 2 a la 1, o sería 2 por K. K era, creo que era 0.333 voltios. Y así, B vale 0, A vale 1. Y ahí puede encontrar el valor. Miren que yo puedo sacar el factor común, y en este caso es K. Entonces, le voy a sacar a la K. Y me va a quedar todos esos otros, ¿no? Que sería D por 2 a la 0, más C por 2 a la 1, más B por 2 a la 2 y más A por 2 a la 3. Este término que acabo de escribir es la transformación de binario a decimal, porque aquí añado cada valor, ¿no? Entonces, este número en decimal, ¿qué número es? 1010. 10. El 10. Exacto. Entonces, al final, lo que quiero yo que haga este circuito es que sume cada uno de como cada uno de estos bits me aporte. Entonces, ustedes ya me dicen ese valor. Entonces, esto es 0,333 voltios por ese valor de ahí en decimal, que sería el 10. Y bueno, me da 3,33 voltios. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que hemos hecho es sumar. Miren, al final eso es lo que hemos hecho. Sumamos la ponderación de cada una de estas letras dependiendo del valor que tiene. Si tiene 0, tiene 1, este va a sumar un tipo de voltaje, entonces este sumaba 0.33, 0.66, 1.33, 2.66 creo que era, algo así. Eso vamos a hacer con estos dispositivos. Para lograr eso, vamos a utilizar los amplificadores operacionales o los op-amps en la configuración de sumador. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, todo amplificador operacional va a tener, notarán que siempre tiene una entrada que se le llama el negativo, el positivo, y va a tener una salida. El circuito que ahorita les voy a mostrar es para que sume dos señales. Pero el valor de la suma, pero este es un sumador inversor. Porque digamos que me suma 1 voltio más 2 voltios y a la salida me sale menos 3 voltios. Así me va a dar la señal por esta configuración. Entonces, para esta configuración, este amplificador operacional va a utilizar una resistencia que realimenta la señal de salida y que está conectada a el pin negativo. Esta resistencia suele ser una resistencia variable o un potenciómetro para poder ajustar la ganancia. Digamos que con esta resistencia yo
ajusto la ganancia. Y para esta aplicación, el positivo le vamos a conectar a tierra. Y aquí vamos a ver el voltaje de salida. En este pin de acá, en el negativo, es donde vamos a poner todas las señales que queremos sumar. Algo interesante, importante de los amplificadores operacionales es que el amplificador operacional funciona con corriente, no funciona con voltaje. Un análisis que se suele hacer cuando se estudia acerca de los amplificadores operacionales es que miren que tiene este punto de aquí, que en realidad es como un nodo. Ambos son como nodos. Entonces, una de las leyes de la ley de Kirchhoff, ¿qué dice acerca de las corrientes en los nodos? Sumadas dan cero. Exacto, las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces, si yo aquí pusiera, digamos que, y extenderle un poquito, digamos que aquí entra una corriente de entrada. Se supondría que salen dos, ¿no? Va una por aquí y otra por acá. Entonces, esta le podemos llamar de salida y esta de salida 1 y esta de salida 2. El detalle es que para el diseño de los amplificadores se asume que esta corriente de aquí es cero. Es decir, la corriente es lo más pequeña posible. Y lo que sucede es esto, que es como que la corriente que entra en este punto debe ser igual a la corriente que sale hacia acá, en este nodo de aquí. Esa va a ser lo que yo asumo. Entonces, en este nodo que le voy a llamar, llamemos en el nodo X, porque ya tenemos otras señales. Entonces, en X voy a decir que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Y solo esta va a ser de salida. Y esta otra señal, esta otra corriente, y 0,2 como le puse, esta es igual a 0. Yo no quiero que entre corriente acá, sino que quiero que toda esta corriente que entra en este nodo sea exactamente igual a la corriente que sale. Esa es la intención. Y basado en eso, voy a poder sumar señales. Entonces, en este nodo de aquí, yo podría también conectar más señales. Y ese es el éxito del sumador. Entonces, tengo el negativo. El positivo siempre va a ir a tierra para esta configuración de sumador inversor. Si quiero utilizar otra configuración, pues ahí lo que necesito es otra de las opciones que les dije como resta, derivación, integración, etcétera. Ahí hay más resistencias conectadas en el positivo, pero para esta no. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es en este punto A voy a hacer que entren más de una corriente. Voy a hacer que entren más corrientes, así. Entonces voy a generar una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3. Y a la salida voy a tener una única corriente que siempre va a ser esta, que se va a mover a través de esta resistencia, del voltaje de salida. Entonces, claro, en este circuito voy a decir que I1 más I2 más I3 es igual a I0, ¿no es cierto? Y estoy sumando corrientes y a la salida voy a tener una única corriente. Este es el principio de funcionamiento del sumador inversor. Lograr generar corrientes diferentes para tener, para lograr una corriente a la salida. Ahora, esta corriente IO, miren, de acuerdo al circuito, esa corriente IO, si yo digo que quiero que aquí sea 0, aquí no haya corriente, este punto realmente podría, entre comillas, es como si fuera tierra, es un punto de referencia. Entonces, esta corriente IO que tengo va a ser el voltaje de salida dividido para esta resistencia.
que le voy a bautizar RT. Podría ser también una RA como de ajuste, pero bueno, pongamos una RT. Entonces esa corriente es el voltaje de salida dividido para esa resistencia. Ya con eso, miren que cuando yo voy a tener, la corriente va a ser fija, pero si yo le cambio la resistencia, voy a poder cambiar el voltaje de salida. Eso es lo que voy a lograr. Entonces el voltaje de salida, que es el que me va a dar la suma de todas estas señales, va a ser igual a RT por la corriente de salida. Entonces yo tengo varias señales y cada señal de entrada va a generar una corriente. Esas señales, esas corrientes se van a sumar en ese punto y van a llegar acá a la salida. Yo quiero que ahora el voltaje sea más alto, sea más pequeño, ajusto esta resistencia y controlo el voltaje de salida. Ahora, ¿cómo genero estas corrientes? Entonces, esta corriente, listo. Necesito aquí una resistencia, que ya podremos calcular dependiendo de lo que queremos encontrar. Pero estas corrientes de aquí, ¿cómo las genero? Igualito que cómo genero esto de acá. Para generar una corriente debe haber un voltaje y una resistencia. Entonces, en cada una de ellas, en cada una de esas líneas, yo voy a conectar una resistencia que le voy a llamar R1 y aquí debe haber un voltaje 1. Acá una resistencia R2 y aquí va a haber un voltaje 2 y lo mismo en la otra, ¿no? Le voy a hacer más hacia allá las corrientes para que no se vea tan atestado. Y 2 y 3, ahí sí, se ve mejor. Listo. Entonces, miren, este punto, decimos que en este punto es como si fuera es el punto de referencia. Entonces, esta I1 de aquí será el voltaje 1 dividido para la resistencia 1. La corriente 2, voltaje 2 dividido para la resistencia 2, voltaje 3 dividido para la resistencia 3. Y así puedo yo obtener diferentes corrientes y esas corrientes se suman y de acuerdo a esta resistencia voy a tener la suma de de todas estas corrientes aquí a la salida. Pero este asunto de transformar de un valor digital a un valor analógico, como vimos, lo que nosotros queremos observar no son corrientes, sino voltajes. Eso es lo que quiero ver aquí. Que si tengo todas mis señales prendidas, como veíamos en el caso anterior, ¿dónde estaba? Aquí, que si tengo todas estas en 1, de aquí debería haber 5 voltios. Si tengo así esta combinación, debería haber 3.3 voltios. Entonces voy a hacer yo un cálculo y un ajuste de eso. Ya. Entonces, otra cosa adicional en los amplificadores operacionales que funcionan con corriente y las corrientes, eso no quiere decir que yo le pueda poner una corriente demasiado alta. Tengo que trabajar con una corriente pequeña, es decir, más en el orden de los miliamperios, ¿no? Miliamperios, me refiero a 10, máximo 15 miliamperios. Pero no debo trabajar con corrientes más altas. El momento que yo trabajo con corrientes más altas se daña todo el sistema de amplificación. No es lo recomendable porque lo que sucede es que los transistores que están adentro se saturan y ya no hacen esta función. Entonces tengo que diseñar para que las corrientes estén en el orden de los miliamperios. Y para eso me ayudo de estas resistencias, todas estas de aquí, y estas resistencias deben ser altas, o sea, en el orden de los kiloohmios, así como que 10 kiloohmios, 20 kiloohmios, en ese orden. Eso va a generar que las corrientes sean pequeñas. Ya. Ahora, ¿cómo diseño esto? Miren, aquí he puesto voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿De dónde aparecen estos voltajes? Eso significará que es como que tuviera una fuente, otra fuente de alimentación y otra fuente de alimentación. Cada uno de estos voltajes de aquí, 1, 2, 3, y de hecho necesitamos 4 porque vamos a trabajar con 4 bits, son
el 1 lógico o el 0 lógico que cada uno de esos bits toma. Entonces le voy a aumentar una línea. Ahí sí. Entonces, miren, este circuito es un circuito sumador que está sumando 4 líneas. B1, B2, B3, B4. Estos voltajes de aquí, que aquí le puse como B1, B2, B3 y B4, en realidad van a ser A, B, C y D. Esto va a ser, aquí voy a poner el resultado lógico, si es 1 lógico A o 0 lógico, B, C y D. Esto significa que, recordemos que cuando yo tengo 0 lógico, tengo 0 voltios, y si aquí hay un 1 lógico, tengo 5 voltios. Ahí ya tengo mi voltaje. Entonces, este voltaje de aquí, cuando esta A esté en 1, este voltaje 1 va a ser 5 voltios. Esos 5 voltios dividido para esta resistencia, voy a tener la corriente 1. Lo mismo acá, voy a tener 5 voltios dividido para esta resistencia, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4, etc. Eso es lo que yo voy a hacer. Si aquí no hay voltaje, digamos que en C me da, pongo yo un 0 lógico, es decir, 0 voltios, 0, la diferencia de potencial entre este punto y este punto es 0, eso significa que cuando este C sea igual a 0, no existe la corriente, entonces no se suma. Solo se suman aquellos donde exista el voltaje. Entonces estoy pasando de una configuración de digital a un valor analógico de voltaje. Para poder hacer eso, no sé si hay alguna pregunta. Sí, está súper claro. Súper claro. Muy bien. Entonces vamos a dimensionar estos elementos. Porque lo interesante de esta aplicación es que este 1 lógico y estos 0 lógicos, cada uno de ellos tiene una ponderación. Si notamos la ponderación, de hecho habíamos visto eso ya, aquí. En el global, el A, la ponderación de A es 8, la ponderación de B es 4, la ponderación de C es 2 y la ponderación de D es 1. Eso es lo que cada uno de ellos contribuye y ese valor multiplicado por el paso. Pero tienen cada uno de ellos una comparación, una ponderación. Entonces, en ese sentido podemos decir que A, ¿no es cierto?, es 8 veces D, B es 4 veces D, C es 2 veces D, y bueno, D es igual a D, ¿no? O sea, ahí. Esa sería la idea de mis ponderaciones. ¿Para qué me sirve esto, saber de las ponderaciones? Porque esa misma relación voy a tener con las corrientes. Voy a decir, y bueno, D. Entonces la D, o el momento que yo tenga eso, voy a tener una corriente y voy a ponerle aquí. Una corriente de entrada, I sub 4, perdón. I sub 4. ¿Sí? Cuando D es igual a 1, debo tener esta corriente I sub 4. Según el caso de arriba, lo que voy a hacer es que cuando C sea 1, en cambio, necesito el doble de la corriente que tiene el pin menos significativo, el D. Para el caso de B, necesito 4 veces la corriente que tiene 4 del último pin, y acá 8 veces la corriente que tiene este pin de acá, ¿sí? Y con eso le estoy dando ponderación. Entonces este va a tener una corriente, este va a tener el doble, esta va a tener 4 veces y esta 8 veces. Y con eso ya tengo las mismas ponderaciones que puse acá. 8, 4, 2 y bueno, aquí es 1. Y para eso voy a, entonces,
esta resistencia de aquí, ¿qué valores? Porque lo interesante aquí es qué valores le pongo a estas resistencias. Los voltajes ya entendí, pueden ser 0 o 5 voltios. Pero ¿y las resistencias? ¿Cómo sé cuánto pongo a cada resistencia? Voy a dimensionar las resistencias para mantener siempre esta relación en las corrientes. Entonces, voy ahorita y asumo una de ellas. Voy a asumir R4. Vámosle, ya. Voy a decir que R4 es igual a 8 kiloohmios. Como les dije, vamos a trabajar en el orden de los kilos. Igual en la simulación uno le puede poner hasta resistencias más pequeñas y la simulación no funciona, no se saturan los amplificadores ni nada así. Trabajan muy bien. Entonces voy a decir que R4 es igual a 8 kiloohmios. Entonces esta corriente I4 va a ser igual a este voltaje, ¿no es cierto? Cuando D sea 1 van a ser, voy a ponerle para D, dividido para la resistencia 4. Entonces cuando D sea 5 voltios dividido para 8 kiloohmios, ¿cuánto me da esa corriente? Mm. 625 microamperios, creo. ¿600 cuánto? 25. 35, ok. Microamperios. No, 25. Ya, 25. Sí. Perdón. Ya, ok. Listo, ya tengo un valor de I4. La corriente de I3, miren, esta de aquí. Esta de aquí es I3, ¿no es cierto? La corriente, en cambio, de I3 debe ser el doble de I4. ¿Eso qué pasa con respecto a la resistencia? Entonces, si me dice que la corriente debe ser el doble, ¿qué sucede con R3? ¿Aumenta o disminuye esta resistencia de acá? Para que la corriente sea el doble. ¿Qué creen que pase? Disminuye. Disminuye. Y como es el doble, disminuye en 2 veces. Entonces, de hecho, la corriente 3 me decía que era 2 veces la corriente 4, que serían 5 voltios. Y 4, bueno, era 5 voltios dividido para, a ver, es el doble. Ah, ya, está bien. Dividido para R3, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente este 2 que está acá, ese 2 de aquí está así. A ver, espérense. Estoy mal ahí. Aquí. Sería I3, por definición, sería 5 voltios dividido para la resistencia 3. Utilizando este otro de aquí, me dice que es 2 veces y la corriente debe ser el doble. Y 4 era 5 voltios dividido para la resistencia 4. Entonces, si yo reemplazo este 2 debajo, miren que es R4 dividido para 2. Entonces, R3 es R4 dividido para 2. Entonces, R4 valía 8 kiloohmios. R3 vale 4 kiloohmios. Y esa progresión en realidad se va a mantener. Entonces, miren que tiene que ver mucho con la ponderación. R2 va a ser la mitad, 2 kiloohmios, y R1 va a ser 1 kiloohmio. Entonces, mientras más alta la resistencia, más baja la corriente. Y mientras más baja la resistencia, más alta la corriente. Entonces, mi circuito, ahí está, quedaría así. Abajo en la D tendría 8 kilos. Acá una resistencia de 4 kilos. Acá una de 2 y acá una de 1 kilo. Y así dimensionaría. Partimos de seleccionar una de las resistencias. Podría yo aumentar y decir, me parece que están como que muy bajas las resistencias y les quiero aumentar. ¿Que puedo trabajar con 10? Claro, podría, o aquí con 20. Entonces esta sería 20, la siguiente sería 10, la siguiente 5 y la otra 2.5. Siempre manteniendo esta relación porque tiene que ver con estas ponderaciones de aquí.
Y entonces ya he dimensionado esto de aquí. Pero me falta esta resistencia de acá. Entonces, no cómo calculo esa resistencia de ahí. Como vimos, en realidad, I sub 0, ¿no es cierto? Decía que utilizando la ley de Kirchhoff, I sub 0 es igual a I1 más I2 más I3 más I4. I sub 0, de acuerdo al gráfico, es el voltaje de salida dividido para esta resistencia total. I1, y bueno, voy a calcular para este voltaje de salida, y esta ecuación voy a dimensionarla para el voltaje de salida máximo que yo quiero. Cuando todos están en 1, es decir, cuando todas las corrientes están llegando a esta parte del circuito, aquí, es cuando todos están en 1, que es el valor máximo. Cuando yo tengo 1, 1, 1, 1, yo quería que mi voltaje en la salida sea de 5 voltios. Entonces aquí van a aparecer, debería ser 5 voltios. Voy a diseñar para el caso extremo cuando todas las señales estén prendidas. Entonces, I1, para que I1 exista, ¿no es cierto? 5 voltios dividido para la resistencia 1. La resistencia 1, 1 kilo ohmio. Más. I2, 5 voltios dividido para 2 kilo ohmios. 5 voltios dividido para 4 kilo ohmios. Y 5 voltios dividido para 8 kilo ohmios. Puedo de ahí sacar, voy a sacar el factor común. Y me va a quedar, bueno, y más bien voy a despejar de una vez. Entonces este voltaje de aquí, el voltaje de la salida decía, el voltaje máximo que yo quiero sacar en mi circuito, pues quiero que sea 5 voltios. Podría ser 10 voltios, podría ser 20 voltios y podría ser cualquier valor realmente. Ahorita coincide, pareciera que todos deben ser 5, pero los que siempre son 5 son estos porque son valores el 1 lógico o el 0 lógico y este de aquí es el voltaje a la salida. Entonces yo puedo hacer que sea 5, 10, 20, el valor que yo quiera. Entonces, si se fijan como unidades, se van a eliminar lo de los ohmios y me va a quedar esto de aquí. Entonces voy a despejar la resistencia total, que sería igual al voltaje de salida, ¿no es cierto? Dividido para los 5 voltios. Y esto... y antes de eso necesito encontrar esa resistencia equivalente, ese valor de resistencia. Entonces, bueno, ahí sería 5, no, solo igual. Igual a 5 voltios que multiplica a 1 sobre 1 kilo, más 1 sobre 2 kilos, más 1 sobre 4 kilos, etc. Ahí sí. Entonces se van los 5 kilos. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Es un en paralelo, ¿no? Es un K más 2K más 4, todos en paralelo. Entonces, ¿cuánto me sale la resistencia total? Esa RT, perdón. 533 me queda, ¿no? ¿Cuánto? 533. ¿Seguro? A ver. Ya voy a calcular yo también. $533, sí. 533 ohmios. Bueno, .33333. Ya. Entonces significa que para este circuito, si yo quiero, conforme haga estas variaciones, si yo quiero ver a la salida un voltaje que cambia entre 0 voltios y 5 voltios, esta resistencia debe ser de 533 ohmios y todas estas resistencias de estos valores. Miren que aquí esta resistencia nos salió muy grande, o sea, me refiero con una baja resistividad y la idea en los amplificadores operacionales es que tenga una resistividad más alta. Entonces ahí podría tal vez modificar las otras resistencias si quisiera, pero por el momento, creo que en el simulador no vamos a tener dificultades. Y
Eso, entonces, mm, ya, y vamos a probar con esta, voy a probar este circuito y vamos a ver cómo va, cómo funciona. Mm, Entonces, bueno, me voy a buscar un OPAM. Creo que voy a utilizar el de este, el ideal. Eso voy a necesitar unas resistencias. ¿Y qué más necesito? No, ya solo eso. Que se vea igualito. Ya, no, me falta el otro que es el potenciómetro para poder mostrarles cómo va cambiando esto. Entonces, bueno, voy a tener un potenciómetro aquí, que es el que va a conectar la salida. Este es el voltaje. No, pongámoslo como está. En la pizarra, el voltaje de salida. Y aquí voy a poner diferentes señales. Entonces, me voy a ayudar de mis resistencias. Y ya habíamos dimensionado cuánto valía cada resistencia. Entonces, y aquí por el momento voy a utilizar los logic states para que sean la fuente de alimentación. Ay, no, a ver. Es esta. Y para que podamos ver, le voy a poner y a ver si es que nos funciona bien, pero le voy a poner el medidor de corriente para que veamos las corrientes. Ahí no era ahí, el pin era el de arriba, porque si tomo ese nunca va a variar. Voy a tener una resistencia de 1K. Ahí sí.
Bueno, ahí tengo, están todos en 0. Voy a ampliar un poquito más. Ahí están todos en 0, entonces no hay corriente de entrada ni de salida. Le voy a poner, y falta poner, voy a ponerle las letras para que, esta era la A, la B, C, ahí está. Entonces, de acuerdo a mi diseño, ¿dónde estaba? De acuerdo a eso, esas eran las ponderaciones, ¿no? Cuando A vale 1, debería haber 2.666 voltios de la salida. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, ahorita, salida en 0. Cuando A vale 1, bueno, ahí está, 2.49999. Espérense, está en amperios, por eso no se ve, debería estar en miliamperios. De hecho, microamperios, según los cálculos que nos decía su compañero, para poder ver. Creo que bastaba microamperio solo para el de 8K, pero tal vez, no sé, pero veamos. Veamos si se satura. Sí, sí se satura. Entonces solo ese. Entonces pongamos en milis. Listo. Ahí tengo, ¿no? Miren, tengo 5 miliamperios, que sí está bien porque son 5 voltios dividido para 1 kilo ohmio, 5 miliamperios. ¿Y cuánta corriente sale? 5 miliamperios. Como ven, a la salida tengo 2.495. Eso es porque yo puse un potenciómetro y está al 50%. Entonces debo subirle un poquito más. Y miren, con este... no. Si le subo... No, le voy para abajo. Ahí está, era 2.66. Ahí le voy. Miren, voy variando esta resistencia y le voy ajustando cuánto vale. Le voy a dejar en... Voy a ponerles el valor que era, que habíamos calculado. Luego juego con la resistencia. $533. Ahí está, 2.66 voltios. Listo, comprobado. Para el siguiente, le cambié la página. Para el siguiente, cuando B vale 1, debe darme 1.33. Entonces B vale 1, 1.33. Tengo 2.5 miliamperios aquí, 2.5 miliamperios allá. C vale 1, 0.66. Ojo, ¿no? Y los otros valen 0. Ahorita lo que estoy viendo es la ponderación de cada uno de ellos. 0.66 y el último que era el paso era 0.333. Si prendo toditos, miren, tengo a la salida, 5 voltios. Ahí, ¿por qué me falta eso? Porque la resistencia era de 5.333333 periódico y por eso ahí me falta ese pequeño voltaje. Y noten que el valor es negativo. Entonces, hicimos el cálculo cuando valía el último que, ¿dónde era? Creo que era con 10. Sí, cuando tenía el 10 me salió 3.33, ahí está, 3.33 voltios. Entonces estoy tomando valores digitales, que al final son voltajes 0 o 5 voltios, y les estoy transformando en un valor analógico, donde cada uno de ellos tiene una ponderación y aporta con un poco de voltaje dependiendo de las resistencias que yo le ponga. ¿Puedo trabajar con resistencias al doble? Claro que sí. Entonces aquí le podría poner 16, 8, 4 y 2. Y claro, esta también. Y con esta podría ajustar la ganancia. Entonces, si yo quiero que mi señal varíe
entre 0 y 10 voltios, le ajusto con esta resistencia y ya estas no tengo que cambiar, solo esta resistencia de acá, porque las ponderaciones están en las corrientes. Entonces ya solo con esta le puedo ajustar para que funcione. Y miren, ahí tengo la suma de todos ellos, ¿no? 5 más 1.25, 6.25 miliamperios. Y es como que se asume que en este punto la corriente es muy, muy pequeñita y no entra corriente. En realidad sí entra corriente, pero es muy, 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 muy pequeña. Entonces, en nuestro caso, en esta materia y en estas aplicaciones, solo vamos a trabajar con el amplificador en modo, con el amplificador en modo suma y sumador-restador, porque el voltaje me sale negativo. Eso significa que, ¿qué pasa si yo quiero volverle, no me gusta, de hecho es raro que uno saque un valor negativo cuando quiere hacer una señal analógica? Después de esto podría utilizar otro amplificador, uno de estos, para darle la vuelta a la señal, es decir, para hacerle positivo. Pero ahorita está bien de esta forma. Entonces, ¿quieren unos minutos para ustedes probar o ya armaron y ya les funciona? Sí, unos minutitos, profe, gracias. Bien. Ok, entonces vamos a tomar unos 5 minutitos para Ah, que... por cierto, profe, ¿cómo se llama en las salidas la flechita azul que tiene? Aquí al lado hay uno que se llama Proof Mode. Ahí puedes ponerle como voltaje, como corriente, para medir lo uno o lo otro. Ya, perfecto. Ese, profe. ¿No? Sí, Ya. Ok. Entonces, continuemos. Y bueno, miren ya, vamos a esto le voy a aumentar bueno, ahorita pues, lo que estamos observando es a medida que voy cambiando, voy viendo un voltaje de salida. Para poder observar esto que vimos el otro día, que era esa como escalerita, ahora lo que yo quiero probar es esta escalera de aquí. Es decir, que pase por todos los casos posibles. Para eso, a las entradas voy a conectar un contador ascendente. Entonces ese contador va a ir 0, 1, 2, 3, 4 y voy a lograr ver esta escalerita en el osciloscopio. Como es de 4 bits, ahí le voy a utilizar un dispositivo que no habíamos utilizado, que ya es un contador. Creo que déjenme buscar, es del 74 del S192. Creo que es el 192. No, pero bueno, sí, este. Este ya es un circuito integrado que cuenta. Entonces, voy a tener a la salida estos valores. Aquí les voy a conectar a A, B, C, D. Y miren aquí, bueno, este circuito integrado me permite que pueda contar hacia arriba o hacia abajo. Y aquí a la salida voy a ver los 4 bits. Este es uno de décadas. Entonces voy a ver 0, 1, 2, hasta el 9. Para no exportar el otro. Por algún lado tenía el otro y mejor lo vamos a utilizar este. También tiene este circuito integrado, tiene estas entradas de 0, de 1, de 2, de 3, que se pueden utilizar para darle valores iniciales al contador y que empiece a contar desde algún valor inicial. Eso también se puede hacer. Y puede, bueno, contar hacia arriba o hacia abajo. Estos otros pines adicionales que tiene, especialmente este que dice TCU y TCD, son como esta señal de reloj que le mandábamos al siguiente display para que si quisiera yo contar, por ejemplo, tiempo, llegaba a 0, 1, 2, 3, 9 y ahí aumentaba el siguiente display en 1. Entonces con estas señales de acá se puede generar esa señal, ese aviso hacia la siguiente etapa de conteo, como una señal de reloj, diciendo ya hice un conteo, ya hice otro, y así hacer toda una cadena de contadores.
Voy a utilizar este para poder ver las señales acá y poder ver esa escalera que les menciono. Entonces habíamos visto que el A era el más significativo y el B, el D el menos significativo. Entonces aquí voy a poner el D. Y bueno, aquí en las entradas no le voy a dar un valor inicial, así que no le voy a conectar nada. Y eso sí, debo decirle que se vaya hacia arriba. Entonces, por ahí creo que SPL tengo que configurarle, pero solo voy a ver si así ya cuenta. Ah, no, necesita un reloj. Claro. Déjame ver el 74NS192. ¿Dónde va la señal de reloj? Ahí va la señal de reloj. Ah, entonces aquí va la señal de reloj, no es solo. Aquí le voy a poner un clock. Creo que debe estar en 1. El PL que es, ¿qué pin es? El 11. ¿Será que el otro debe estar a tierra? Ahí está. Ahí está contando. Ok, entonces, bueno, aquí vemos el conteo. Ahorita solo nos va a contar de 0 a 9. Sin embargo, como es de 4 bits, debería contar hasta el 15. Pero lo voy a probar con esto para solo poder verle esa escalerita. Entonces se va a comer, no va a llegar a 5 voltios de señal, pero sí se va a mover. Entonces, en lugar de poner estos,
Entonces ahí miren, vamos observando que va por los diferentes estados, ¿no? A ver, lo voy a poner desde el inicio. Entonces va a empezar el paso 0.33, 0.66, 1 voltio, 1.3, 1.66, 2 voltios, 2.3, 2.66, 3 voltios y así. No llegó a todo al máximo porque como les dije, este contador solo va del 0 al 9, pero voy viendo esta señal. Para poder ver cómo se observa esta señal voy a poner el osciloscopio a la salida. Ahora está como muy lento porque mi frecuencia está muy, muy lenta. Entonces le voy a aumentar la frecuencia para que le veamos mejor a la señal. Vamos a ponerle 10 hercios. Entonces miren ahí, ya pueden ver esa escalerita, ¿no? Entonces voy a aumentarle. Ahí. No, en 0.5 no, está bien. Ahí están, pueden observar. Miren qué es lo que tenemos. A ver, que se me quiten esas rayas. Ok, miren esta señal de aquí. Entonces tenemos el valor de, empieza en 0 voltios, menos 0.3, menos 66, menos 1 voltio y así va siguiendo cada uno de estos de aquí. Voy a hacerle un poco más amplia la... Profe, Sí. disculpe, ¿puede mostrar otra vez la manera en que que le conecta al contador, por favor? O sea, puede hacerle eso. Ahí está. Y le ves todo, ¿no es cierto? Sí. Solo que no me estaba funcionando y también le conecté así. No A sé. mí tampoco, profe. ¿Será que es la señal, el pulso, los pulsos que está mandando? ¿Puedo ver cómo es? ¿Cómo son? Es de 0 a 5 voltios. Tal vez le pusieron de 0 a 1. No, o sea, sí tengo 0,5, creo que tengo igualito. Yo también la tengo igual, pero no me cuenta. No mismo. No, no, profe. Pero ese es el 74 LS192. Sí, ese mismo. Qué extraño. ¿Qué podrá hacer? Bueno, ahí sí ya debería ser el simulador, ¿no? Para que no les esté funcionando. A mí Sí, o sea, lo tampoco estoy me viendo si funciona, conecta algo pero mal. Todos están salados, no sé. A Creo ver. que es algo muy simple, creo que es el zoom, porque a mí me estaba pasando lo mismo, pero solo le di zoom hacia afuera. Creo que es eso, no estoy seguro. Pero, o sea, no hace nada, se queda con las letras, con los pines en azul. Ah, se No, queda no, con todos los pines en cero, en Exacto, o mi sea, caso. los, Perdóname. los pines no se mueven. Ahí sí. ¿Qué puede ser? Porque no tiene otra configuración adicional para decir que necesiten. Y sin conectar a esto. Ya. Conectaron con esto así. Verán que está desconectado. Ajá. sí, profe, sí está desconectado, pero igual no.
Sí, igual les desconecté. Se les quemó el sistema. No sé qué decirles que podría hacer. Eh, Creo que a Mario le sirvió, pero no sé si conecta igual que usted. Control S192. Porque, bueno, solo hay esos dos. Un estudiante en otra materia sabe poner control al suprimir, eso es todo. Eh, Tal vez eligieron el otro que no era, pero no. Normalmente todos los 74 LS están cargados con las librerías ya en Proteus como para que no les funcione muy bien. Déjenme ver si hay algún otro. Este sería Decade Counter. Veamos si hay algún otro que puedan utilizar. Igual como Decade Counter. No, pero no parece, no se simula ese de ahí. No. Veamos si con el 190 sí funciona. Bueno, es un poquito diferente, pero... A ver, este lo voy a poner a tierra. Ok, un enable. Este bar que vaya arriba debe estar en 0 y ahí sí el clock. Este debe estar en 1. Ahí creo que ya. Ya, pruébenle con este otro, el 74LS192, a ver si si les cuenta mejor. Profe, ¿cuáles son las características Del clock. Estas, o sea, es una señal de pulso de 0 a 5 voltios y frecuencia de 1 hercio. O bueno, la frecuencia que quieran. Ah, profe, ¿puede moverle un poquito a la derecha esa tabla para poder verle? O sea, como... Ahí, ya, perdón. Yes. Ya, ahí. Ese es, profe. Voy a poner acá el potenciómetro para poder jugar con la ganancia. Y aquí tengo un voltaje de salida 2, pero las señales son exactamente las mismas, los mismos valores de resistencia. Este lo voy a quitar. Y voy a poner aquí
esta otra resistencia, esta otra señal. Entonces esta se va a llamar voltaje de salida 2. Y play. Entonces, bueno, este está en el canal B. C. Pero claro, no tiene el mismo ajuste, entonces le voy a poner el mismo ajuste. Ahí está. Entonces son iguales, se supone. Ah, no, son diferentes. Miren que en la de arriba, la amarilla, está con una resistencia fija de 1000 de UCA. Mientras que a la de abajo le voy a modificar. No, se me fue el osciloscopio. Se perdió, ya. Mientras que la de abajo la voy a modificar. Ahorita está mal conectada. Le voy a conectar a la móvil. Entonces ahí sí estoy en otro valor. Miren que con ese otro valor lo que yo voy haciendo, todas parten como que desde el mismo lugar, pero a medida que le voy modificando, miren, en este caso le estoy haciendo cada vez más pequeña, entonces la ganancia que vendría a ser, es como verle la ganancia, ¿no? El voltaje de salida se hace más corto y los pasos se hacen más pequeños proporcionalmente. Lo mismo podría aumentarle a esta resistencia y se va a parecer cada vez más a la otra señal. Entonces, con esta resistencia de aquí, mantengo esta relación que tengo, pero lo que yo controlo es el rango. Los pasos obviamente van a disminuir, pero igual voy a tener la misma respuesta, ¿no? Entonces, yo puedo con esta ajustar y decir, yo no quiero que cambie entre 0 y 5 voltios, quiero que cambie entre 0 y 10, y de acuerdo a eso voy a dimensionar, como lo hicimos aquí, con este valor de aquí. Entonces, para poder dimensionar este valor de aquí, esta resistencia, miren que es la relación de esta resistencia sería, ay, ya. Se me fue la página. Ahí sí. Entonces, para poder saber ajustar la ganancia, eso se hace con esa resistencia. Y la relación de esa resistencia, como verán, es el voltaje de salida, es decir, este voltaje, cuánto voltaje quiero, dividido para el voltaje lógico. En este caso, el voltaje lógico son los 5 voltios que yo tengo en las entradas y multiplicado por la resistencia en paralelo. La resistencia equivalente, que son estos valores de aquí, que como notan es como calcular esta en paralelo con esta y con esta. Eso es lo que hicimos aquí, calcular el paralelo de esas resistencias y por eso nos salió porque teníamos una ganancia de 1, ¿no? Tengo valores de 5 voltios y a la salida quiero ver ese valor. Entonces digo ahora, no quiero tener una salida de 5 voltios, quiero tener una salida de 10 voltios. Entonces para tener una salida de 10 voltios, sería 10 voltios a la salida, dividido para 5 es a 2, por esta resistencia equivalente que ya habíamos calculado, que sí utilizo de 1K, de 2K, 4K y 8K, aquí me salía 1066. Si ya varío estas resistencias, pues me va a salir otro valor, y esa es la ventaja de utilizar una resistencia aquí, también que sea un potenciómetro, porque yo puedo ajustar. Cuando ustedes aprendieron acerca de las resistencias, recordarán que no hay valores así exactos, ¿no? O sea, si yo voy a la tienda electrónica, ¿encontraré una de 4 kiloohmios? ¿Creen ustedes? ¿O cuál es el valor estándar? ¿O si hay de 4 kiloohmios comercial? No hay. ¿Cuál es el valor más cercano? El 3. O sea, sería de 3.3 kiloohmios, o tal vez el de 4.7. Hay también una de 3.9. Pero ya no es lo mismo. Para el 8 no hay 8, sino que hay 8.2, creo que es 8.1. Y así, entonces, esto empieza, digamos que implementar esto, claro que va a funcionar, pero ahí ya se juega un poco con las tolerancias de las resistencias. En la simulación tengo una resistencia exacta de 1 kilo, 2 kilos, 4 y 8.
pero en la vida real podría tener un poco de dificultad en encontrar estas resistencias que pueda mantener esta ponderación entre la una y la otra. Entonces, para poder ajustar la ganancia, lo hago a través de esto de aquí. Pero si no mantengo esta relación, voy a notar que habrá que la que no tenga la relación correspondiente va a tener una ponderación más pequeña. Entonces, miren. Desde aquí, bueno, ya tenemos estas dos señales. Voy a trabajar con la de abajo. Entonces, ahorita estamos trabajando con el de azul. Y tengo 2K, 4K, 8K. Si en lugar de tener 4K tuviera 3, bien, tengo 2, 3 y 8, entonces ahí ya me varía mi ponderación. Entonces, miren, ahí ya me sale medio raro, ¿no? Podemos notar que, bueno, por un lado, como que se perdió, ya no tengo esa linealidad y no me conviene que eso suceda. Si ven, ya no existe una relación muy buena porque no hay la ponderación. En lugar de aportar lo que tiene que aportar, aporta menos. Entonces, por eso es importante que cada una de ellas, que exista esta relación de dividir para 2 el valor de las resistencias. Y ahí observamos esto. Voy a añadir a este valor, a esta simulación, le voy a añadir otro bit adicional. Entonces, ahorita decíamos que el A era el más significativo y el D era el menos significativo. Le voy a añadir uno de 5 bits. Realmente podría hacer todo el cálculo, pero de la forma fácil sería que la siguiente, guardando esta misma relación, ¿no? La siguiente sería de 32 ohmios. Entonces le voy a poner aquí. Claro que no voy a lograr. Necesito un contador de 5 bits para poder probar. Ya, mejor le voy a eliminar este de aquí. Le voy a probar uno de 3 versus el de 5. Entonces, miren, ahí pueden notar que los pasos son más grandes, precisamente porque estoy utilizando menos bits. Sí, entonces ahora, y claro, bueno, solo tengo, no. A ver, esperen, aquí. Entonces ahí el menos significativo sería el D, para que pueda hacer todo el conteo. D, C, y el que no tenés de la B. Ahí sí. No le hice. A ver, a ver. Qué extraño porque se me da eso. Debería igual contarme. A ver. Ok. Mejor le voy a hacer más grande acá. Entonces le voy a quitar estos para que le podamos ver. Ah, bueno, es porque está conectado a los otros también. Claro, ya, ahí sí. Entonces, bueno, si le cambio el número de bits, le bajé ahorita, podrán ver que ahora el menos significativo es este de acá, y entonces tengo pasos más grandes. Ahora tengo 0.66, cuando tengo el otro tengo 1.12, y cuando tengo este de acá tengo 2.39. Entonces he variado la relación de aquí. Podría ajustar exactamente, hacer lo mismo que hice con el otro, hacer que sea igual que pueda contar, que pueda tener el mismo
el mismo rango pero con 3 bits, sí tendría que ajustar esta resistencia para darle la misma ganancia y que la suma de estos voltajes sea igual a 5 voltios. Entonces ahorita, bueno, no está, como ven la suma está de 4.19, entonces, y con una de un K no me alcanza, tendría que ponerle una un poquito más alta, que da 4.37. O le bajo las resistencias para no hacer demasiados cambios. Entonces miren, ahí ya le tengo una salida más grande, entonces le voy a modificar hasta que tenga 5 voltios. Entonces ahí sí se ajustan las ponderaciones de todas estas. Entonces el número 1 aporta 0.72, ya el 2 1.44, el 3 2.89. Ya tienen otras ponderaciones diferentes y cuando todos están en 1 tengo el voltaje máximo que es menos 5 voltios y cuando todos están en 0 tengo 0 voltios. Y así, claro que en el otro caso, este de aquí, y bueno, y con eso puedo realmente hacer esta comprobación o este funcionamiento que vimos, donde que con más bits voy a tener, claro, la señal voy a tener pasos más grandes y con menos bits, pasos más grandes, con más bits, pasos más chiquitos, y va a depender de la aplicación utilizar esto, ¿sí? Entonces poder generar esto. Poder encontrar esta relación. Este es uno de los DACs que se puede utilizar para convertir un valor digital en un valor analógico. La próxima clase veremos el otro DAC que se llama de escalera R2R, que combate los problemas, entre comillas, que puede tener este. Como les mencionaba, el problema más grande podría radicar en lo que se refiere a la implementación, es encontrar resistencias que guarden esta relación entre ellas, o sea, resistencias comerciales que guarden esta relación. Eso es un poco complejo. Lo mismo, eso solo guardando la relación, de ahí cada resistencia tiene su tolerancia y todo eso, entonces ahí también podría haber un conflicto. Entonces ese otro mejora eso porque utiliza un circuito diferente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ah, sí, una cosa antes de que se vaya. Ya que sé que dicen que no han revisado lo de los amplificadores operacionales, existe un libro que tal vez si lo utilizaron el semestre anterior, que es el de Boylestad, pero que es Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Tiene todo un segmento donde están lo de los amplificadores operacionales, todas las operaciones. No creo que lo tengo yo aquí descargado. Pero lo pueden buscar y ustedes investigar un poco de leer qué otras cosas pueden hacer los amplificadores, y si no me entendieron mucho lo del sumador, también pueden ir y leer en este libro que ya contiene toda la teoría detrás, ¿no? Entonces este libro es Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Entonces ahí está toda la historia de los transistores también. Tal vez de ese les mandaban tareas. Ese es el de Boylestad. Porque Boylestad tiene un montón de libros, pero este es el de orientado a los OPAMs. Para que puedan revisar si necesitan o quieren ver más información. Eso sería todo, chicos. Ya nos veríamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Y que viva el cumpleañero. Eso es, Que profe. viva. Gracias, Ya. profe. Gracias, Feliz profe. cumpleaños, Jaguar. Feliz cumpleaños, Guillo. Feliz cumpleaños, Howard.